Todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir trabajando con circunferencia y en esta ocasión vamos a trabajar con ángulos que están comprendidos en una circunferencia. Vamos a iniciar discutiendo un poco sobre el arco de una circunferencia. El arco de una circunferencia se define como la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos distintos de la misma, o sea, de la circunferencia. En este caso tenemos el punto Q y el punto P, que nos forman un arco, son todos los puntos que están comprendidos entre esos dos puntos y que pertenecen a la circunferencia. Dicho esto, entonces, podemos decir que el arco de una circunferencia está compuesto por los puntos extremos, que serían Q y P, y todos los puntos que están comprendidos entre P y Q. Los arcos se representan con los extremos, en este caso sería Q y P, y un arco pequeño sobre las letras. Esa es la representación gráfica o la representación geométrica de un arco. Como podemos ver, nosotros podemos también determinar la longitud de un arco, partiendo de algunas informaciones, tales como es el radio y algunas otras informaciones. Nosotros sabemos que un ángulo se puede dar en dos medidas. Se puede dar en una medida radial o en radianes y se nos puede dar también en el sistema sexagesimal, que eso ya lo vimos en unidades anteriores, sexagesimal, y que es cuando se nos presenta en lo como nosotros normalmente le llamamos en ángulos sexagesimales. Entonces, atendiendo a si los ángulos y la medida del ángulo aparecen radianes o sexagesimales, se van a utilizar dos fórmulas para encontrar la longitud de un arco. La longitud de un arco, cuando es radian, vamos a ponerlo por aquí, cuando es en radian, entonces la longitud del arco va a ser igual a lo siguiente. La longitud, por ejemplo, del arco, PQ o QP, va a ser entonces la medida va a ser igual a la medida del ángulo comprendido entre P o Q multiplicado por el radio de la circunferencia. En este caso, estamos hablando de que el ángulo P o Q es este ángulo y el radio sabemos que es la distancia desde 0 a uno de estos puntos, ya sea P o Q. El ejercicio normalmente va a dar esa información. Y cuando vamos a trabajar con grados sexagesimales, o sea, en el sistema sexagesimal, entonces nosotros trabajamos con el siguiente. Vamos a poner por aquí sexagesimal. Vamos a trabajar entonces con la siguiente fórmula. O sea que lo primero sería identificar en qué sistema voy a trabajar y ya luego entonces la fórmula con la que voy a trabajar. Sería entonces la medida del ángulo P o Q también, o sea, esto no va a cambiar, multiplicado por pi por el radio. Y todo esto dividido entre 180 grados. Y esa sería entonces la medida del arco, de la longitud del arco, o sea, de la porción comprendida entre Q hasta P, medida en medida en el grado sexagesimal. Visto esto, entonces, vamos a pasar a ver un ejemplo. También decir que entonces la medida, o sea, el arco que está comprendido entre P o Q se le llama arco intersectado. Entonces vamos a determinar la longitud de un arco intersectado por un ángulo de 60 grados en una circunferencia de radio 2.5. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que el ángulo que nos dan está en el sistema sexagesimal. Es decir, que vamos a utilizar esta fórmula que está acá, porque nos dan el grado en sexagesimal. Entonces, esta fórmula vamos a ponerla por aquí. Ya sabemos que es la longitud de un arco
¿verdad? Entonces vamos a poner por aquí la longitud de ese arco. Vamos a poner por aquí, como no está la simbología, la longitud del arco va a ser igual a la medida del ángulo, que en este caso vamos a representarlo con una letra, en este caso vamos a utilizar teta, multiplicado por pi, multiplicado por el radio, dividido entre 180. Y ya esa es la fórmula que vimos anteriormente. Vamos a tomar entonces de aquí los datos del ejercicio para resolver mi problema. Lo primero que necesito es el radio. Y me dice el ejercicio que el radio es 2.5 metros. Y también necesito la medida del ángulo, que me dice que la medida del ángulo, que en este caso es teta, es igual a 60 grados. Visto esto, entonces ya simplemente nos resta sustituir. Entonces, longitud del arco es igual a 60 grados multiplicado por pi multiplicado por el radio, que es 2.5 metros, dividido entre 180. Entonces, la longitud del arco va a ser igual a resolver esta multiplicación. Sabemos que el pi es igual a 3.14. Así que resolviendo esta 60 por pi por 2.5 y dividiéndolo entre 180 nos va a dar igual a 2.618 metros. Entonces me interesaría ahora que ustedes puedan hacer las operaciones y corroborar esta información. Vamos a pasar entonces a esta definición o estos datos acerca del arco. Que cuando nosotros tenemos un arco, fíjense que se nos divide la circunferencia en dos porciones, uno mayor y otro menor. Entonces, el comprendido, aquí atrás, es el arco mayor y lo que está dentro del ángulo que nos interesa, que en este caso es este ángulo, es el arco menor. Visto esto, vamos a ver entonces los ángulos en la circunferencia. Y vamos a iniciar por el ángulo central. El ángulo central está constituido por dos rayos con un origen común en el centro cero de una circunferencia. Características del ángulo central, que el vértice de ese ángulo tiene que coincidir con el centro de la circunferencia y sus rayos cortan la circunferencia en dos partes y forman un arco comprendido. Entonces, hay una propiedad y es que la medida del arco, la medida del ángulo intersectado, o sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, el arco AB, tiene que ser igual a la medida del ángulo AOB. Es decir, que la medida del ángulo central va a ser igual a la medida del arco intersectado. Vamos a ver los ángulos inscritos. Algo interesante también es que arcos de longitudes distintas podrían tener la misma medida angular, puesto que, por ejemplo, fíjense que aquí este tiene una medida distinta y este tiene también una medida distinta acá, o sea que son diferentes arcos y eso va a depender del tamaño de la circunferencia, porque si yo tengo una circunferencia por aquí de este tamaño, va a tener la misma medida angular, pero la longitud del arco va a ser diferente, puesto que el radio va a ser diferente y eso ya entonces va a afectar directamente a la longitud de mi arco. Vamos a ver cuando un ángulo es inscrito, y un ángulo es inscrito si tiene sus vértices en un punto de la circunferencia y sus rayos cortan la circunferencia en dos puntos. Tal como vemos aquí en la imagen, el vértice del ángulo está contenido en la circunferencia y los otros dos, los rayos, cortan la circunferencia en dos partes. En este caso, entonces, la medida del ángulo, de este ángulo que tenemos acá, va a ser igual a la medida del arco, que es este, dividido entre 2.
Entonces también tenemos que dos ángulos inscritos son congruentes si tienen el mismo arco intersectado. Fíjense que aquí tenemos un ángulo, que sería el ángulo C, y aquí teníamos el ángulo D. Fíjense que intersectan los mismos puntos en la circunferencia, así que estos dos ángulos miden lo mismo, o sea, son congruentes. Ángulos seminscritos son ángulos que tienen su vértice en la circunferencia y solo uno de sus rayos corta la circunferencia en un punto distinto del vértice. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que el vértice contenido en la circunferencia, pero solo uno de los rayos corta la circunferencia. Así que el otro debe de ser un punto exterior a la circunferencia. Y dicho esto, entonces, la medida de ese, o sea, la medida de ese ángulo, la medida del ángulo ABC va a ser igual a la medida del arco intersectado BC dividido entre 2. O sea, tener eso en consideración. Le estoy poniendo las fórmulas de cómo encontrar las medidas de los ángulos a partir de los arcos. Vamos a ver entonces los ángulos interiores, que un ángulo interior es aquel que tiene el vértice contenido dentro de la circunferencia. O sea, tiene su vértice en un punto interior de la circunferencia. Y para encontrar la medida de ese ángulo, en este caso sería el ángulo CBA, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es sumar los arcos intersectados, que en este caso sería el arco C, el arco AC, que es este, mírenlo acá, y sumarlo con el arco DE, que es este arco intersectado también. O sea que se extienden los lados del ángulo y las intersecciones también se toman en cuenta. Eso para encontrar la medida de ese ángulo. Y por último, entonces, el ángulo exterior. El ángulo exterior que sería, entonces, que el vértice de ese ángulo, de un ángulo exterior, está en el exterior de la circunferencia. O sea, fíjense que en este caso, el vértice que es B está fuera de la circunferencia y aún así intersecta dos veces la circunferencia. Entonces, la medida de ese ángulo, del ángulo B, va a ser igual a la medida del ángulo AC, que en este caso sería la medida del ángulo mayor, del arco mayor intersectado, menos la medida del arco menor intersectado dividido entre 2. O sea que vamos a tomar el arco mayor, que sería AC, y lo vamos a restar al arco menor, que sería DE, y lo vamos a dividir entre 2. Esto es la parte teórica prácticamente de este tema. Ya en clase vamos a ver algunos ejemplos de cómo resolver y encontrar algunos ángulos. Espero que hayan entendido. Pasen un feliz resto del día.